Hola, muy buenas tardes, estimada maestrante. Es un gusto poderla saludar en esta sesión número 2 acerca de lo que vamos a ver como las etapas procesales y las resoluciones jurisdiccionales y medios de prueba. Te muestro nuestro chat donde usted ya me comentaba que ya está usted conectada e incluso ha intentado comentar en foro. Tendremos éxito. De todas maneras, quedo a disposición en alguna duda del foro. Si no puede usted comentar, recordemos, estimados maestrantes, al igual que la compañera, deben de hacer su participación ya sea en foro y en nuestras sesiones. En el caso de la compañera, le agradezco a mi maestrante, Imelda Rueda, como siempre acompañándonos en las sesiones para dar hincapié a los puntos principales a tratar, y hoy terminamos ya con la segunda parte. Y si hay alguna duda sobre lo que es la conceptualización de la tarea, hablaremos un poquito. Ya vimos en el anterior sesión, vimos un poco de la jurisdicción y competencia. Recordemos, jurisdicción es la jurisdicción legal que le compete a la autoridad en cuanto a su competencia se refiere, es decir, en materia civil tenemos los juzgados en materia civil. Y obviamente tenemos también lo que es el juzgador y el poder judicial. El juzgador como la figura de juez, que es el que dirime, el que da una resolución a través de una sentencia a una litis que tengamos en controversia en un juicio. Y el Poder Judicial, el cual es encargado, la institución judicial, por medio de este Poder Judicial, de dirimir, recibir y sobre todo resolver por medio de los juzgadores con carácter de sentencia cualquier litigio. En la unidad siguiente vimos un poquito de actos procesales. Recordemos que el proceso es el género, es la especie, y el procedimiento son la especie. Es decir, son todos los actos procesales que debemos de llevar a cabo, y dentro de esto íbamos a ver las etapas procesales. Dentro de su material que tienen, tenemos el presente libro en la página 30, 40 o bien 35 del PDF, en la cual nos habla de estas etapas procesales. La primera etapa lo tenemos en consideración como la etapa preliminar. Puede haber efectivamente una etapa preliminar o previa a la iniciación del proceso civil. El contenido de esta etapa preliminar puede ser realizado de medios probatorios de proceso. Vamos a ver las cualidades y características del tipo de la prueba. Cuando se pretenda despejar alguna duda, las medidas cautelares, cuando se trata de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva, y los medios probatorios, cuando los actos preliminares tiendan precisamente a provocar la demanda. En las sesiones siguientes se expresarán con mayor detalle. Medios preparatorios del proceso. En la relación con los medios preparatorios, conviene señalar que nuestro código distingue los medios preparatorios del juicio en general y por la otra los medios preparatorios del juicio. En términos generales, la primera clase de medios preparatorios pueden promoverse con el objeto de lograr la confesión del futuro demandado acerca de algún hecho o relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia, es decir, la exhibición de alguna cosa mueble o algún documento o el examen anticipado de testigos. Cuando estos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminentemente del perder la vida o próximos ausentes aún en un lugar, sean tardías o dificultosas estas difíciles comunicaciones y no puedan aún ejercer la acción o bien la declaración de los citados. Y vamos a ver también que dentro de estos medios preparatorios son todos aquellos medios preparatorios a un juicio, y aquí hablamos de un juicio ejecutivo. En el caso del juicio ejecutivo civil, pueden prepararse promoviendo la confesión judicial, el reconocimiento judicial o notarial, que se pida que se reconozca un determinado documento, o bien por medio de un incidente. Nosotros, dentro de la diferencia de estos medios preparatorios que nuestro Código Civil lo establece, por ejemplo, en el juicio ordinario hablamos relativamente de lo que compete el inicio de un juicio dentro de lo que es nuestra teoría general del proceso. En nuestro Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado de Chiapas,
En el 260 es el inicio de la demanda, es decir, hace hincapié, debe ser tribunal competente a quien se promueve, aquí estamos hablando de la jurisdicción, y el nombre del actor, el domicilio, el nombre del demandado, su domicilio para notificación, el objeto o objetos que se reclamen, los hechos en que el actor funde su petición, numerándolos, los fundamentos de derecho, el valor de las prestaciones reclamadas, los documentos que acredite la personalidad con que comparece a juicio y las pruebas. Aquí también vamos a hacer presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas. Se correrá traslado, eso significa que se le hará saber por medio de notificación actuarial, es decir, la actuaria o el actuario correrá traslado a la parte demandada, a la persona o personas quienes se propongan y se le emplazará para que la contesten dentro de 9 días. Importante estos plazos que estamos viendo nosotros porque lo vimos también en nuestra unidad anterior donde dice plazos y términos. Si la demanda no contiene con claridad los hechos controvertidos a las contestaciones reclamadas, el juez prevendrá a la parte actora para que la aclare, corrija o complete de acuerdo con el artículo 268. Haciendo esta prevención una sola vez, se le da curso, es decir, ya contestó esa prevención, podrá el promovente acudir en queja al superior. Hasta ahorita vamos bien, quiero saber si usted me escucha. Perfecto, muy amable. Gracias por estar pendiente, mi estimada maestrante. Entonces, ya después de esos 9 días, si no hubo apercibimiento alguno, deben darle contestación a la otra parte. En muchos juicios, ya hablando de una teoría general del proceso, resulta que ya nos vienen a notificar como abogados litigantes un poquito ya avanzado el plazo y quieren que contestemos la demanda en menos de 24 horas, porque en lo que indagaron y investigaron que si realmente era cierto que después de los 9 días ya no va a haber otro proceso legal en donde puedan defenderse, entonces ya vienen con apresurados, ¿no? A buscarnos. Para el caso que la demanda no llegara a contener alguno de los requisitos establecidos, el juez deberá desechar toda prueba ofrecida después de la demanda. Por eso es muy importante los medios preparatorios. La contestación o reconvención, ¿qué significa? Contrademandar. Es decir, si me está demandando en mi parte alimentos, incluso lo puedo yo también demandar. Será desechada a no ser de que se trate de alguna prueba superviniente. Los efectos de la prestación de la demanda son interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia y determinar el valor de las prestaciones exigidas cuando no pueda referirse a otro tiempo. Los efectos del emplazamiento son prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, sujetar el plazo a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó, siendo competente el tiempo de la citación, obligar al demandado a contestar, producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias, el demandado formular la contestación en los términos prevenidos para la demanda. Recordemos que en términos generales del proceso es muy importante dirimir la jurisdicción. Todas las excepciones y reconvenciones se discutirán al propio tiempo, es decir, a sus propios plazos, y se decidirá en la sentencia definitiva. Aquí debemos recordar un poquito lo que vimos en la segunda unidad. La sentencia definitiva es todavía, perdón, a la sentencia se puede dar una apelación, que habíamos visto, segunda instancia, con los, digamos, magistrados y pedir la revocación, modificación o bien, en este caso, la nulidad de una sentencia. Las medidas cautelares. Habla que cautelar nace de la relación entre dos términos. Por una parte, la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo y sin, por otra parte, la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo la providencia definitiva. El citado procesalista italiano
define la providencia cautelar como la anticipación provisional de ciertos efectos de la providencia definitiva. Por ejemplo, en alimentos determinan medidas cautelares de un porcentaje previa en alimentación para en lo que se resuelve el juicio, es una medida cautelar. Y estamos también hablando que para Fixamudio señala los siguientes elementos comunes en las medidas cautelares: su provisionalidad o provisoriedad en cuanto a tales medidas decretadas ante o durante un proceso principal, su instrumentalidad o accesoriedad en cuanto que no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de un proceso principal, y su sumariedad o celeridad, en cuanto que por su misma finalidad deben tramitarse y dictarse en plazos muy breves, y ser flexibles, en razón de que pueden modificarse cuando varían las circunstancias sobre las que se apoyan. Es decir, pongo el ejemplo de alimentos, resulta que el juez había fijado una medida cautelar de un 25%, pero se comprobó por la otra parte que pues no cuenta con todo ese recurso para poder apoyar, o la otra parte no puede, también tiene medios para subsanar esas necesidades. Entonces se puede resumir que ese 25% puede disminuir a un 20%. Las medidas cautelares se clasifican en personales o reales, en consecutivas o innovativas y en nominativas o innominativas. Y vamos a hablar ya de lo que es los medios provocatorios. Por último, dentro de la etapa preliminar podemos encontrar los medios provocatorios a juicio. Regula las diligencias preliminares de consignación con anterioridad a las reformas publicadas en el... También regula la llamada acción de jactancia. Por medio de las diligencias preliminares de consignación, el deudor puede entregar al órgano judicial el bien adeudado. Cuando su acreedor rehúse recibirlo y otorgarlo al documento justificado de pago, sea persona incierta o incapaz de recibir. Es decir, no necesitamos, en ejemplo, en los ejecutivos mercantiles, deshogar todo el juicio y puede antes terminar por medio del pago. La etapa expositiva, propiamente dicho, es la postura expositiva, polémica o introductoria de la instancia, la cual tiene por objeto que las partes expongan sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y pretensiones jurisdiccionales que expongan. Recordemos que en esta etapa expositiva hablamos de los hechos y mencionamos, como lo decía el 268, enumerándolos y narrando cronológicamente esos hechos. Es decir, que no vamos a confundir hechos, es decir, vamos a mencionar hechos que son incluso fuera de tiempo o de momento de lo que estamos nosotros haciendo la petición en la litis. Etapa probatoria. Hablamos de las pruebas, las demostrativas. Esta etapa se desarrolla fundamentalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba. Y vamos a hacer hincapié a nuestro Código de Procedimientos Civiles, que me gustaría mucho que en su actividad final, para contar con una calificación sumamente positiva, tienen que respaldarlo jurídicamente, es decir, con artículos. Y vamos a hablar de las reglas generales sobre la prueba. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad. El que niega solo será obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante, cuando se desconozca la capacidad, cuando la negativa fuera el elemento constitutivo de la acción,
Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley son renunciables. Solo los hechos están sujetos a prueba, es decir, todos los hechos que vamos a esclarecer en la demanda, en un proceso, tienen que ir con una prueba. No podemos, todo hecho relacionado con la prueba, hecho que no tenga relación con alguna prueba, es hecho no considerado como verídico. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Tenemos la confesión, los documentos públicos, documentos privados, dictámenes periciales, reconocimiento o inspección judicial, los testigos, fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, presunciones y demás medios que produzcan convicción en el juzgador. Hablamos del ofrecimiento y admisión de las pruebas. Deberán ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda, recordemos, contestación de demanda o reconvención. Después de ello, ninguna prueba será admitida. Las pruebas deben ser ofrecidas relacionándolos con cada uno de los puntos controvertidos, con los hechos, declarando el nombre y el domicilio de testigos, peritos. Antes, por eso es que a veces un juicio no solo conlleva digamos, el trabajo del abogado en general, sino también, por ejemplo, resulta de un mercantil y usted va a ofrecer un peritaje, mucho antes tiene como abogada tener que consultar al perito si va a apoyar, ¿verdad? Y no solo, pues recordemos que a veces en materia, no a veces en materia procesal, pues todo genera un costo procesal. El perito desde el momento que acepta, está poniendo su nombre en la demanda, pues muchos ya cuentan con un porcentaje. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esos datos esenciales. Las partes están obligadas al ofrecer la prueba de documento que no tiene en su poder, a expresar el archivo en que se encuentren. Es decir, si no lo tengo en mi poder, expreso dónde lo tienen para que después se considere en plazo y término y me la obtengan por aceptada. Hablamos de la recepción de las pruebas. Al día siguiente de que se notifique, artículo 307, el auto de admisión se abre por Ministerio de Ley. El término probatorio de 30 días improrrogables, en este caso del juicio ordinario, este término podrá reducirse en el órgano jurisdiccional hasta por un mínimo de 10 días cuando solo haya de desahogarse por su propia y especial naturaleza. La etapa conclusiva. En ellas la parte expresa sus alegatos o conclusión respecto de la actividad procesal. Los alegatos es todos aquellos fundamentos que le vamos a decir al juez, ciudadano juez, yo alegué esto a favor de mi cliente, considere esto, por favor, la otra parte, recuerda que no ofreció pruebas, la otra parte, es decir, esa es la etapa conclusiva para que tengamos después una etapa impugnativa. Pueden presentarse etapas posterior a la conclusiva, es decir, de carácter eventual, tiene por objeto la revisión legalidad del procedimiento de primera instancia o de la sentencia definitiva. Recordemos que de la conclusiva viene la sentencia, pero si en la sentencia o incluso dentro de una de las resoluciones del juicio ordinario no está de acuerdo usted o la otra parte, puede impugnar. Y la etapa ejecutiva, recuerden este vocabulario, sentencia ejecutoria, causó sentencia ejecutoria o la sentencia ejecutoria, en el aspecto que se dice al juez que dicte sentencia que cause firme la resolución, es decir, que no pueda haber otra resolución más por medio de una impugnación y se tenga por cosa juzgada. Mi estimada, ha sido todo. ¿Alguna duda? La actividad final. Realizar esquema conceptual de las unidades, proceso, unidades procesales, significado de juicio, procedimiento y proceso. Le pido de la manera más atenta, puede usted consultar las infografías que se le manda, puede consultar otros autores, pero por ejemplo aquí, resolución jurisdiccional, recurso, apelación, queja, revisión de oficio y revocación, favor de citarlo como ahorita estamos citando. Perfecto.
Me da mucho gusto que haya podido ingresar. Sí, tenemos el acceso de poder ver sus visitas. Y cuando sea así, algún motivo que no pueda usted ingresar, ya sea error de su servidora, que procuramos dar un buen servicio, o bien algún detalle ahí que también no dudo de nuestra plataforma, o sea, casi no, de hecho, no falla, estamos para servirle. Ha sido todo, mi estimada maestrante. Perfecto, sí, en su computadora. Muchísimas gracias. Perfecto. Tengo una excelente tarde. Estoy para servirle. Cualquier duda en su actividad, estamos para apoyar y por favor, algún inconveniente en el URL o algo por el estilo, no dude también en notificarme. Bonita tarde. Hasta luego. Tengo una excelente tarde. Ha sido un gusto poder trabajar con usted en esta materia. Gracias.